¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en la Edad Media? Muchos la imaginan llena de caballeros, castillos y grandes batallas, pero la realidad era mucho más oscura y peligrosa. Hoy te vamos a mostrar por qué, si hubieras nacido en esa época, tus probabilidades de sobrevivir solo 24 horas serían increíblemente bajas. ¿Te atreverías a enfrentarte a la brutalidad medieval? Quédate con nosotros para descubrirlo. Capítulo 1. El primer choque, no entiendes nada. Imagina que de repente te despiertas en la Edad Media. No hay modernidad, solo un mundo oscuro y caótico. Lo primero que notarás es que no entiendes absolutamente nada de lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque el pueblo común habla en inglés antiguo, mientras que los nobles se comunican en francés y la iglesia en latín. Esto significa que no podrás hablar con nadie, ni siquiera para pedir ayuda. Capítulo 2. Ser mujer en la Edad Media, un destino brutal. Ahora, imagina que eres mujer. Tu vida en la Edad Media sería aún más difícil. La sociedad medieval veía a las mujeres como morally débiles, lo que significaba que eran oprimidas y tratadas como subordinadas. Si querías hacer algo de tu vida, el destino era claro: casarte o ser monja. Y si eliges casarte, prepárate para lo peor: el parto. Los partos eran peligrosos, no existía anestesia ni hospitales, y la muerte durante el parto era tan común que las mujeres debían dejar un testamento antes de dar a luz. El riesgo de morir por complicaciones era altísimo, incluso para las mujeres de la nobleza. Imagina dar a luz sin la mínima ayuda médica, sin ningún tipo de higiene ni tratamiento. El riesgo de muerte era altísimo, y la probabilidad de sobrevivir en ese entorno, casi nula. Capítulo 3. La mortandad infantil. Niños que no llegaban al 5º año. Pasemos ahora a la niñez. Hoy en día perdemos a un niño y es una tragedia inimaginable. Pero en la Edad Media, si nacías, ya eras un milagro. La mortalidad infantil era tan alta que 1/3 de los niños morían antes de los 5 años. Las enfermedades que hoy tratamos fácilmente, como el sarampión, la tosferina o una simple fiebre, eran letales en ese entonces. Y si no morías por enfermedad, el riesgo de malnutrición era altísimo. Las mujeres embarazadas bebían vino y cerveza durante el embarazo, sin saber las consecuencias. El daño al bebé estaba garantizado. La pobreza, las malas condiciones de vida y la falta de higiene mataban sin piedad a miles de niños cada año. ¿Tú sobrevivirías a todo eso? Capítulo 4. El trabajo forzoso del campesino medieval. Si eres campesino, prepárate para una vida de esclavitud disfrazada de servidumbre. 85% de la población era sierva, y su vida era básicamente una condena. Estabas atado a la tierra de tu señor feudal y no podías ir a ninguna parte sin su permiso. ¿Salir a cazarte? Necesitabas su aprobación. Tu única función era trabajar, y el trabajo nunca se acababa. Desde cultivar la tierra hasta cuidar el ganado, todo era tu responsabilidad. Y lo peor era que las cosechas dependían completamente del clima. Si había sequía o demasiada lluvia, las cosechas fallaban y eso significaba hambre y enfermedad. El ciclo de la pobreza era interminable, y si no morías de hambre, lo harías de alguna enfermedad o de una herida infectada. La vida del campesino medieval era una larga agonía, sin esperanza ni escape. ¿Tú aguantarías todo eso? Capítulo 5. El veneno en cada bocado. Plomo y pan infectado. Pensaste que estar en la nobleza te salvaría, pero en realidad no te librabas de la muerte tan fácilmente. Aunque la nobleza tenía acceso a comidas más lujosas, estas estaban contaminadas con plomo. Los platos vidriados y los vasos de cristal estaban hechos con plomo, que al entrar en contacto con alimentos salados o ácidos se disolvía, haciendo que el plomo se absorba en la comida. El plomo, como sabrás, es un veneno mortal. Esto causaba envenenamientos crónicos que afectaban el sistema nervioso, provocando dolores de cabeza, abdominales, infertilidad e incluso la muerte. Y eso no es todo. El pan que comían también estaba contaminado por un hongo llamado ergot, que provocaba alucinaciones, calambres musculares e incluso la gangrena. Imagina que todo lo que comes te matara poco a poco sin que lo supieras. ¿Sobrevivirías en este mundo lleno de veneno? Capítulo 6. Guerreros medievales, guerra y muerte. Ahora, hablemos de la guerra medieval. Si pensabas que ser un soldado te daría algún tipo de ventaja, piénsalo de nuevo.
Las batallas eran desorganizadas y desastrosas. Los soldados morían no solo por las armas, sino por las enfermedades, el hambre y la falta de higiene. Las guerras medievales no eran batallas limpias, eran un caos total. Durante la Primera Cruzada, más de 90.000 personas murieron, y en los 100 años de guerra que hubo entre 1337 y 1553, murieron entre 2 y 3 millones de personas. Los campesinos eran obligados a luchar por sus señores, sin ningún tipo de entrenamiento o preparación. Los nobles no se libraban de la muerte, ya que también morían en las escaramuzas. La guerra medieval fue una máquina de matar que se llevó a millones de personas, y no solo los soldados, sino también los civiles inocentes. Capítulo 7. Culpable hasta que la muerte diga lo contrario. Imagina que una simple mirada te condena a la hoguera. No has hecho nada, pero los rumores corren más rápido que el fuego. Esa mujer habla sola. Debe ser una bruja. Ese hombre enfermó después de discutir con su vecino. Seguro lo maldijo. Y en cuestión de horas, estás en la plaza del pueblo, rodeado de antorchas y de miradas sedientas de justicia. Porque en la Edad Media, la justicia no buscaba la verdad, solo culpables. Las pruebas eran absurdas y crueles. Si te acusaban de brujería, te ataban y te lanzaban a un río. Si flotabas, el agua te había rechazado. Culpable, directo a la hoguera. Si te hundías, eras inocente, pero también estabas muerto. Un ganar-ganar para ellos. Y no creas que tenías que ser acusado de brujería para vivir esta pesadilla. El robo, la traición o simplemente estar en el lugar equivocado también podían acabar contigo. Si robabas pan para no morir de hambre, te cortaban una mano, te azotaban o te colgaban en la plaza. Si eras noble y conspirabas contra el rey, tu cabeza rodaba en el cadalso. ¿Y qué pasaba si eras inocente? No importaba. En la Edad Media, nadie esperaba un juicio justo, solo un espectáculo. Y la multitud siempre estaba hambrienta de sangre. Después de todo lo que te he contado, dime, ¿sigues creyendo que podrías durar más de 24 horas en la Edad Media? Si la falta de comunicación no te dejaba aislado, la brutalidad del día a día sí lo hacía. Si nacías mujer, tu destino estaba prácticamente sellado entre matrimonios forzados y partos mortales. Si eras niño, tenías más posibilidades de morir antes de los 5 años que de llegar a la adolescencia. Y no. Ser un noble no te salvaba. Podías ser envenenado por tus propios platos de lujo, caer en un campo de batalla por órdenes de un rey incompetente, o incluso ser condenado a muerte por una simple superstición absurda. La ley era más un castigo que una protección. Un error, un rumor, una acusación sin pruebas y podías terminar en la horca, desmembrado o quemado vivo. ¿Y si eras un campesino? Olvídate de cualquier derecho, porque tu vida solo servía para trabajar y pagar impuestos hasta que el hambre, la enfermedad o la guerra acabaran contigo. Ahora dime, ¿quién en su sano juicio querría vivir en esta época? Así que si alguna vez pensaste que naciste en la época equivocada, créeme, has tenido suerte. Y si te gusta descubrir las realidades más perturbadoras de la historia, suscríbete a Expediente Medieval y prepárate, porque lo peor aún está por contarse. Nos vemos en el próximo video.